llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petrovsky, que claro, como siempre, por supuesto, que viene cargadoski. Hoy es un día que deberíamos tener todos marcados en nuestros calendarios, en nuestros teléfonos, dispositivos, almanaques, en donde sea, que nos recuerde que hoy, 21 de noviembre, se cumplen 4 años de ese estallido social que se presentó en Colombia, donde los jóvenes se cansaron de tanta represión, de tanto maltrato, de no tener oportunidades y dijeron basta, basta ya. Ese estallido terminó también con el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro. Y desde aquí, desde Colombia con C, desde el otro lado del charco, donde estuvimos unidos espiritualmente, desafortunadamente la lejanía nos impedía, pero aquí también nos manifestamos. Y como lo digo, desde aquí quiero enviarle un mensaje de aquellas personas que no están, aquellos que en este estallido social perdieron la vida por brindarnos la oportunidad de tener un futuro mejor. A ellos, gracias. Y donde estén, siempre, siempre estaremos agradecidos. Y a aquellos muchachos también que están detenidos, que los siguen acusando de terroristas por buscar una Colombia diferente. A ellos también que no los olvidamos y que también esperamos que parte de este nuevo proceso de justicia que se viene en Colombia con la llegada de la nueva fiscal, también se revisen estos casos de injusticia que tiene a muchos de nuestros jóvenes detenidos y acusados falsamente de terroristas. Así que para todos ellos, los que no están y los que están detenidos, nuestras más sinceras gracias, porque a ustedes les debemos muchísimo. De nosotros depende ahora. Ya ellos hicieron su trabajo, hicieron y dieron hasta la vida por buscar ese cambio. Ahora que se está proponiendo el cambio y que estamos enfrentándonos contra esa derecha mediática, depende de nosotros apoyar las reformas del pueblo, las reformas del cambio, las reformas que Colombia necesita. Un paréntesis, hoy era el debate a la reforma de la salud, hoy continúa el debate. Se aplazó para el día de mañana, nosotros teníamos lista la transmisión, se aplaza para el día de mañana y también hemos leído en algunos medios que la reunión entre Gustavo Petro y el Centro Democrático también se produciría el día de mañana. Estamos pendientes de cualquier reacción que salga, que se informe respecto a eso. Y volviendo al tema del estallido social, Gustavo Petro en su cuenta de X pues también resalta esta fecha importante, como lo digo, 4 años desde que se produjo ese estallido social, desde que comenzó ese estallido social. Y entonces hoy se cumplen 471 días del cambio y vamos a ver qué fue lo que dijo Gustavo Petro en su cuenta de X con este tema y varios otros temas, entre los cuales está obviamente Ecopetrol, la alianza que se propone entre Ecopetrol y PDVSA, alianza que no les gustó a muchos, pues vamos a tocar ese tema, vamos a leer unos artículos que también nos informarán qué es lo que pasa y todo el tema que se está hablando, que PDVSA, que Maduro, que PDVSA, que Maduro, que cómo así, que la ética de Ecopetrol, en fin, pues vamos a leer eso. Y más cositas, como siempre, aquí en Noti Petrovsky. Sin más, vamos ya. Hoy, hace 4 años, la juventud de Colombia se movilizó en el estallido social. Decenas de sus líderes aún están presos, tratados como terroristas. La protesta social no puede ni debe criminalizarse. Necesitamos más acciones, necesitamos que estos jóvenes recuperen su libertad por ellos, por sus familias, porque no puede ser esa acusación injusta de terroristas por buscar un cambio. Otra de las cosas, otras de las tareas, grandes tareas que tiene la nueva fiscal en Colombia. Es impresionante todo lo que ella también, la persona que sea nombrada, la mujer que sea nombrada, la tarea que tiene es importantísima y esperamos muchísimo. Ojalá esa decisión esté a la altura de las circunstancias que merece tantos casos de injusticia en Colombia y tantos casos que estamos reclamando justicia. Uno de esos son el caso de los muchachos, de estos jóvenes
que estos jóvenes y muchachas también que están detenidos acusados de terrorista por levantar su voz pidiendo oportunidades. Dice el diario El País, que lo citó Gustavo Petro, por eso lo traigo: 4 años de un paro nacional que cambió la historia de Colombia. El 21 de noviembre de 2019 comenzó un proceso de movilizaciones sociales que duró 2 años, puso en jaque al gobierno y llevó a un candidato de izquierda al poder por primera vez en la historia contemporánea del país. Vemos esas imágenes. Un hombre hace acrobacias colgado de un puente durante una protesta en Bogotá. Increíble. Este artículo lo escribe Juan Esteban Levin. Si cada gobierno es recordado por 2 o 3 eventos, sin duda alguna, el de Iván Duque tendrá entre ellos al paro nacional del 21 de noviembre de 2019. En un país con sindicatos débiles y presidencialismo fuerte, la convocatoria de las centrales obreras a una movilización parecía paisaje. Desde 1975, casi medio siglo antes, ningún paro convocado por los sindicatos había golpeado de forma significativa a un gobierno. El de 2019, en cambio, no solo marcó a un gobierno que solo se pudo recuperar de manera incompleta y temporal gracias a la pandemia, sino que abrió la puerta a 2 años de movilizaciones sociales, a demostraciones de grandes cambios de sensibilidad social y a la primera elección de un presidente de izquierda en la Colombia contemporánea, un paro que cambió la historia del país. Nació de la manera más usual. En 2018, después de que el uribismo recuperó la presidencia con Duque, empezaron a reunirse las grandes centrales obreras, organizaciones campesinas de indígenas, afros y mujeres y estudiantes. Luego vino un primer año negativo para un gobierno que vio hunda en la Corte Constitucional una reforma tributaria que quería aumentar el IVA, que se negaba a negociar burocracia o representación política con los partidos que lo apoyaron en segunda vuelta contra Gustavo Petro y que había reducido el impulso a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. El presidente, un joven abogado que había llegado a la política como senador en 2014 y había vivido durante casi una década en Estados Unidos, era impopular, sin capital político propio, dependía de su padrino, el cada vez más desprestigiado Álvaro Uribe. El viento soplaba más a favor de la oposición y de los críticos del gobierno, incluyendo el entonces senador Gustavo Petro, quien había perdido la presidencia en segunda vuelta y había anunciado que no sería un congresista enfocado en los debates legislativos, sino en la movilización social. Las organizaciones sociales que habían visto las protestas de Chile y de Ecuador convocaron desde inicios de octubre a un paro nacional en contra de varias políticas anunciadas por Duque y su gabinete que denominaron paquetazo. La fecha era justo después de las elecciones regionales de fines de ese mes, en las que el uribismo salió golpeado y perdió incluso en sus fortines de Medellín y Antioquia. Una semana después, en un debate de moción de censura que parecía destinado al fracaso como suelen ser en Colombia, ocurrió algo inesperado. El senador Roy Barreras, quien completaba su transición de ser uribista AAA en 2008 a engrosar las filas de la oposición de izquierda, reveló que 7 menores entre 12 y 17 años habían muerto en un bombardeo militar, que Duque había calificado de operación impecable y que el gobierno lo había ocultado al país. El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció ante una inminente derrota que lo sacaría de su cargo. La indignación fortaleció la convocatoria. Y luego vino el mayor error del gobierno: darle protagonismo al paro. Declaraciones en la prensa, trinos del presidente y sus ministros, un comunicado oficial de Uribe y su partido, todo empezó a calentar el momento del paro. El presidente se sentó con los sindicatos, se distanció de los anuncios de sus ministros y buscó quitarle fuelle a la movilización, a la vez que la ponía en el centro de la agenda pública. La convocatoria salía de los círculos cercanos a las organizaciones que impulsaban el paro y se asentaba en el corazón de la agenda pública. Para el 20 de noviembre, un día antes de la fecha anunciada, el gobierno hizo allanamientos a medios de comunicación alternativos y contemplaba cerrar las fronteras, mientras colegios y universidades cancelaban las clases. El paro se sintió tanto por la falta de actividades en muchos lugares como por el tamaño de las movilizaciones que estaban concentradas en algunas zonas de las ciudades. Tuvo la fuerza suficiente para que el comité de delegados de las organizaciones que convocaron apoyara a salir de nuevo al día siguiente, un viernes, y el sábado en la tercera jornada, y cuando parecía
que la movilización empezaba a perder fuerza, un capitán de la policía mató por el disparo de un arma menos letal a un manifestante, un joven de 18 años llamado Dylan Cruz. La muerte de Cruz marcó el destino de las movilizaciones. La violencia policial ganó protagonismo entre los motivos. Las marchas se repitieron casi todos los días. Llegaron a zonas de las ciudades diferentes a las usuales. Hubo enfrentamientos puntuales con la policía, vandalismo, toques de queda. Se replicaron los plantones pacíficos. Salieron no solo los sindicalistas y estudiantes, indígenas y militantes de izquierda, sino miles de espontáneos. Se convocaron cacerolazos de protesta, incluso en barrios de clase alta. Aunque las movilizaciones bajaron por Navidad y las cuarentenas iniciadas en marzo de 2020 fueron frenadas por la pandemia, el descontento solo creció con la crisis económica, el hambre y el desempleo. En septiembre de 2020, otro caso de violencia policial, el asesinato de un abogado llamado Javier Ordóñez por varios policías, llevó a nuevas jornadas de protestas y violencia, y aunque las organizaciones del comité fueron perdiendo el liderazgo, como quedó claro cuando convocaron a un paro nacional el 21 de noviembre de 2020 y la asistencia fue poca, el descontento había llegado para quedarse, y la sensación de que era manifestarse con éxito era posible y quedó implantada. Ese era un cambio mayúsculo en la sociedad colombiana. La misma sociedad que estalló de nuevo en abril de 2021 por una nueva propuesta de reforma tributaria del gobierno. Otra vez, con la idea de aumentar el recaudo por el IVA, cuando además la economía hasta ahora se estaba recuperando de la crisis por la pandemia. Se repitieron hechos como lo de 2019, pero quizás a mayor escala. Durante 3 meses hubo una mayor violencia policial y contra la policía, saqueos, denuncias de torturas, asesinatos, varias vías fueron bloqueadas en todo el país y Cali quedó prácticamente sitiada, pero a la vez hubo incluso más conciertos y actividades culturales. Era una sociedad distinta. Tan distinta que las elecciones de 2022 marcaron la primera vez en que la segunda vuelta no estaban los candidatos de los partidos tradicionales ni del uribismo. El centro político también terminó desplazado. En su lugar estaba no solo la izquierda, a la que pertenecía buena parte del Comité del Paro con Petro, también una figura populista de derecha. Rodolfo Hernández, el antiguo alcalde de Bucaramanga que llegó a segunda vuelta como un outsider, crítico tanto del gobierno de Duque como de las fuerzas más alineadas con el paro. Una segunda vuelta sin antecedentes, seguida por un gobierno también inédito, señalan el cambio en la sociedad. Pero no es el único de estos 4, Jennifer Pedraza, y obviamente no vamos a nombrar a Jennifer Pedraza, que ya sabemos quién es Jennifer Pedraza. Pues este era el artículo que citaba Gustavo Petro, como lo digo, escrito para El País por Juan Esteban Lewin. Y cambiando de tema, que hice un paréntesis en la intro, hablaba de que aplazaban el debate de la reforma a la salud hasta el miércoles en la tarde. Efectivamente, aquí está la noticia. La mesa directiva de la Cámara informó que la sesión de este martes fue movida para el miércoles 22 de noviembre, día en que también se reunirán el presidente Gustavo Petro e integrantes del Centro Democrático para hablar del proyecto. Entonces, pues pendientes de esta noticia el día de mañana, esa reunión que se hace con Gustavo Petro. Pensábamos que no sé si se iba a aplazar o algo iba después de las imputaciones que hizo Salvatore Mancuso ante la JEP, hablando de la masacre del Aro y toda la implicación que tiene el Matarife. Pues entonces, como lo digo, pendientes de esa noticia y vamos avanzando aquí en Noti Petrovsky. Como cosa extraña, rara, eso es el pan de todos los días. Ayer leímos la columna de Bolívar y sabíamos que esto no va a parar y cualquier tema, ahí está para caer encima. Ahora el tema es Ecopetrol, la posible alianza con PDVSA, Maduro, todo este cuento, la lista Clinton, en fin. David Luna dice: la incoherencia del presidente Gustavo Petro no tiene límites. Ordena parar la exploración de petróleo en Colombia. ¿Cuándo? Prácticamente quebrando nuestra economía. Pero ayer anuncia que Ecopetrol invertirá en sacar petróleo de Venezuela. ¿Perdón? ¿A qué juega el presidente? Dice aquí más, lo que quiere es ayudar a perpetuar a Maduro.
a costa de los colombianos que cada día estamos pagando más cara la gasolina. Sí, esto lo escribió David Luna. Entonces le contestó Gustavo Petro: aquí hay dos mentiras en un solo trino. No hemos parado la exploración de petróleo y gas en Colombia. Y no vamos a explorar en Venezuela. Creo que el senador confunde explorar con explotar comercialmente un campo. Ahí está. Ahí está. Y aparte de eso dice: vamos a valorizar a Ecopetrol. Toda petrolera hoy se valoriza si, primero, mantiene las reservas en petróleo y segundo, si se transita a energías limpias. Cita un post de Cambio que dice: aunque expertos y dirigentes gremiales no recibieron con buenos ojos la propuesta del presidente Petro, la acción de la estatal petrolera colombiana fue la más negociada en la Bolsa de Valores de Colombia. Y citamos la página de la presidencia que dice: la posible alianza de Ecopetrol y PDVSA es un gana-gana que beneficia a Colombia y a Venezuela. Ministerio de Minas. El ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, defendió la posibilidad de una integración energética entre Colombia y Venezuela a través de la alianza entre Ecopetrol y PDVSA. La posibilidad de esa integración la planteó el presidente Gustavo Petro durante su visita a Caracas en el fin de semana, donde sostuvo un encuentro oficial con su homólogo Nicolás Maduro. En su declaración, el presidente Petro dijo: es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia. El mandatario colombiano agregó que se trata de una integración energética que, en mi opinión, va a ser histórica y fundamental para el desarrollo y la prosperidad de los dos pueblos. Frente a esa posibilidad, Camacho explicó en su cuenta de X, antes Twitter, las razones por las que esa integración es un gana-gana para los dos países. El ministro recordó que Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 kilómetros en las que viven cerca de 6 millones de personas de lado y lado. Entre 2006 y 2009 la balanza comercial llegó a 10.000 millones. Desde el año pasado los dos gobiernos están dando pasos hacia el restablecimiento de las relaciones comerciales favorables a ambas naciones. Sobre la integración energética, el ministro de Minas y Energía presentó los siguientes argumentos. 1. Fortalecemos la integración para la transición energética. Colombia en desarrollo de la ruta. Eso ayer lo vimos en el Noti Petrovsky, pero leámoslo otra vez. Colombia en desarrollo de la ruta transición energética justa está consolidándose como un país productor de energía renovable. Debido a nuestra privilegiada posición geográfica, estamos en capacidad de ser un hub, un nodo logístico de transporte de energía para el continente. Reforzamos la seguridad energética y creamos miles de puestos de trabajo producto de la reindustrialización. La Agencia Nacional Internacional de Energía, AIE, lo confirma. La AIE concluye que nuestro continente puede desempeñar un papel destacado en la nueva economía energética mundial. En ese sentido, la integración energética de nuestros países es crucial y Colombia tiene liderazgo en la materia. Ampliamos posibilidades de comercio de la energía. Con Venezuela tenemos en común 3 líneas de transmisión. Fortalecemos el mercado de la competencia. Colombia importa gas desde el año 2014. El combustible es utilizado en grandes cantidades para la producción de energía térmica. En 2023 el mercado ofertó en promedio 183.959 MBTU diarias de gas importado a través de la regasificadora del Caribe, cuyo valor de tasa es de alrededor de 16 dólares por MBTU, mucho más costoso que el gas de Venezuela. Si logramos precios más competitivos, ello tendrá una reducción importante en los costos de generación de energía térmica para el país. Fortalecemos Ecopetrol para la transición energética justa. Y también dice: Ecopetrol se fortalece con sus alianzas energéticas. Como lo digo, esto lo vimos ayer en el Noti Petrovsky, todo lo que hablaba nuestro ministro Camacho de la alianza de Ecopetrol y PDVSA. Y también traigo este artículo de Portafolio, que pues todo lo que están diciendo, que Maduro y que cómo se va a aliar con la empresa del régimen, y resulta pues que hasta Estados Unidos tiene que ver en esto.
Dice acá, portafolio. ¿Qué dice Estados Unidos sobre una posible sociedad entre Ecopetrol y PDVSA? Se habla de una posible influencia del país norteamericano en caso de que esta operación entre Colombia y Venezuela. El presidente Gustavo Petro, pese a que ha tratado de estrechar una fuerte relación diplomática con Venezuela, todavía mantiene la política de mirar hacia el Polo Norte, es decir, acatar las sugerencias provenientes de Estados Unidos, uno de los principales socios de Colombia. Esto se puede justificar con hechos recientes como el funcionamiento de Colombia de la empresa venezolana Monómeros, gracias a una extensión a la licencia expedida por la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro, OFAC, del país norteamericano en el pasado mes de julio. Esa dicotomía volvió a llamar la atención luego de que Petro, en su visita a su homólogo venezolano Maduro en Caracas, asegurara que es probable una alianza entre la petrolera Ecopetrol y PDVSA. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia. Sin embargo, se sospecha que necesitaría un visto bueno de Washington, a sabiendas del tambaleo de los alivios comerciales a Venezuela por las acciones judiciales y la inhabilidad contra la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, quien fue elegida por voto popular en las últimas consultas. Hay que pedirle permiso al tío Sam. Según pudo consultar El Tiempo con expertos en la lista Clinton y autoridades en Miami, pese a que Estados Unidos levantó de manera temporal varios embargos sobre los negocios de petróleo y gas en Venezuela, si es necesaria una luz verde por parte de la superpotencia para realizar cualquier negociación. Se requiere el trámite de una licencia específica que es muy estricta, similar a la de Monómeros, explicó una fuente de Estados Unidos a el diario citado. A esto también coincidió el abogado Luis Valero, experto en trámites de la OFAC, quien agregó que la gestión de una licencia puede durar meses. Ecopetrol ha dicho algo. De manera oficial, la petrolera colombiana no se ha pronunciado, sin embargo, su código de ética tiene un apartado que habla sobre este tipo de situaciones. Ecopetrol debe acatar las sanciones y restricciones económicas que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que contengan prohibiciones o limitaciones a negocios y transacciones con ciertos países, incluyendo personas y entidades. Por tanto, su análisis es indispensable antes de proceder a realizar un acuerdo. Entonces, pues ahí lo sabemos, y aquí vemos la respuesta de Rudolf Holmes, que también ya lo vimos anteriormente. Así que todo lo que también están diciendo, que la lista Clinton, efectivamente hay algo que tiene que decir el tío Sam en todo esto. Pero pues así tocamos el tema aquí en Noti Petrovsky, la posición del gobierno y la posición, pues una posición neutral, que dice qué es lo que pasa y a ver que si es necesario que se edite, que se expida una licencia, un permiso dado por el tío Sam. Ya vamos avanzando en Noti Petrovsky, hemos tocado el tema del recuerdo y ese pequeño homenaje, sentidísimo homenaje a aquellos que no están y a aquellos que están retenidos por el estallido social. Y hemos visto Ecopetrol. Y como aquí en Noti Petrovsky se trata de noticias positivas, de noticias buenas, noticias agradables. Oiga, es que si estos medios quisieran, no es difícil. No es difícil, es entrar a las páginas de Presidencia. Y ahí hay material para hacer Noti Petrovskys. Noti Petrovskys agradables. Pero bueno, no lo hacen, nosotros sí lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto que sí. Y hay varias. Hablando de Ecopetrol, vean esta, por ejemplo. Espere un segundito, yo voy aquí que ahora tengo un nuevo aparatico que me hace esto. ¿Sí ven? Ministerio de Agricultura y Ecopetrol han apoyado 422 proyectos en 11 departamentos a través de El Campo Emprende. Y vemos acá esta campesina con unos buenos limoncitos, con una inversión de 29.000 millones de pesos. El Ministerio de Agricultura y Ecopetrol apoyan 422 emprendimientos rurales en 11 departamentos del país a través del programa El Campo Emprende. La iniciativa ha cofinanciado en los últimos 20 meses a 422 grupos a los que pertenecen 4.465 miembros de familias rurales. El 70% de estos miembros son mujeres.
De un total de 33 municipios, los beneficiados con el mayor número de desembolsos son Ubalá, en Cundinamarca, 19 grupos. Orito, en el Putumayo, 16 grupos. Sabana de Torres, en el Santander, 15 grupos. Tauramena, en el Casanare, 15 grupos. En los municipios de Manaure, en La Guajira, Medina, Cundinamarca, Orito, Putumayo, Paz de Ariporo, en el Casanare, Puerto Gaitán, en el Meta, y en Tame, en el Arauca, se presenta la mayor concentración de mujeres rurales emprendedoras. Nuestra asociación está conformada por 10 integrantes más 20 tejedoras a las que nosotros le damos trabajo, que son 20 mujeres cabeza de hogar, indicó Sara Patricia Montiel Puchaina, beneficiaria de la Asociación Mutual Artesanías Giré. El programa destinó recursos por 29 mil millones de pesos para apoyar emprendimientos rurales en Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Santander. El Campo Emprende es una iniciativa que hace parte de la línea de desarrollo rural de Ecopetrol, que apoya la vinculación de comunidades rurales a encadenamientos productivos y el uso sostenible de recursos naturales. ¿Esto por qué no lo dicen los medios? ¿Esto por qué no lo hablan los medios? Increíble. De los 422 grupos, 240 han invertido los aportes recibidos al desarrollo de producción pecuaria, 105 a la prestación de otros servicios rurales, 31 a la adecuación o transformación de la producción primaria, 18 a negocios verdes, 16 a producción de artesanías y 12 al turismo rural. Los beneficiados recibieron recursos para la cofinanciación de sus ideas de negocio, así como asesoría para la formalización de las organizaciones y educación financiera para impulsar el desarrollo de sus proyectos productivos. El programa también becó a 42 mujeres y jóvenes rurales para su formación como técnicos laborales agropecuarios en las instalaciones del Parque Panaca en Quimbaya, Quindío. En el plan se dio prioridad a personas de áreas rurales, grupos étnicos y víctimas de la violencia en los departamentos de Bolívar, Boyacá, Casanare, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander y Putumayo. Noticias buenas, vea. ¿Qué más? Mire, aquí hay más. Abren becas de estadías artísticas a sabedoras, afro, indígenas y rum en París, Minculturas. ¿Eso por qué no lo dicen los medios? El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en cabeza de su titular, Juan David Correa, concertó con la Fundación Cité International des Arts, Ciudadela Internacional de las Artes de París, la apertura de becas destinadas a artistas, músicos, escritoras o sabedoras afro, indígenas y rum, para que realicen una estadía laboratorio en esa ciudad. Correa resaltó al finalizar su agenda internacional en Lisboa y en París que estas comunidades han sido invisibles en el relato de la nación y es momento de reconocer su potencialidad. Gustavo Petro, el presidente, ha pedido que la cultura se democratice en el país, dada su inmensa riqueza. Así lo subrayó en la Cumbre de Transformación de la Educación ante la ONU en 2022. Concibo la educación como el camino cierto a la paz total, a la democratización de la cultura y a la sociedad del conocimiento. Colombia está definida por una gran biodiversidad y una diversidad cultural que la celebra y la protege. La cultura es identidad, es resistencia, es diversidad. El ministro Correa reveló que en su cartera se lograron varios acuerdos de intercambios con instituciones culturales y artísticas de la capital francesa y el posicionamiento de temas estratégicos para el país ante la UNESCO, así como un diálogo de cooperación con trabajadores del arte y gestores culturales colombianos radicados en Francia. Con la Biblioteca Nacional de Francia, el ministro de Cultura de ese país y el Centro Cultural Le Centre Paris se realizaron encuentros liderados por el ministro Correa y se acordó un intercambio de aprendizajes en doble vía, que incluye residencias y trabajo conjunto en torno a proyectos como la conmemoración de los 100 años de la publicación de la novela La Vorágine de José Eustacio Rivera en 2024. Colombia participó también en la Comisión de Cultura de la 42ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, en donde compartió con los asistentes la Estrategia de Cultura de Paz, impulsada por el Ministerio de las Culturas. El subdirector de la UNESCO, Ernesto Otón, en reunión con el ministro Correa, celebró la iniciativa de Colombia de darle una dimensión artística y cultural a la paz e instó al país a asumir el liderazgo internacional en ese tema.
La Cancillería y la Embajada de Colombia en París posibilitaron un encuentro del Gobierno del Cambio con la diáspora colombiana en donde se acordó visibilizar el trabajo de los artistas residentes en el país galo. El ministro Juan David Correa estuvo en Francia entre el 16 y el 18 de noviembre. Así que otra noticia más positiva. ¿Qué más tenemos acá? Gustavo Petro postea, cambiando de temita, ustedes saben que acabamos dando brinquitos. Adres dice: propongo una auditoría forense al sistema de salud. Tenemos toda la información financiera que inicialmente entregaremos a la Contraloría para que verifique si hay irregularidades en el manejo de los recursos del sistema o no. Y lanza este hilo de post y Gustavo Petro lo cita. Y cuando lo cita dice esto: en el sistema de salud que heredamos se impone una auditoría forense. Los recursos públicos de la salud son sagrados porque con ellos se sustentan la vida. Y aparte también tenemos este artículo que lo publica la página de la Presidencia, donde dice: el Estado debe recuperar el control de los recursos de la salud. Dice el director de la ADRES, que lo vemos todo bien posudo. Lo que busca el Gobierno del Cambio con la reforma al sistema de salud es que el manejo de los recursos destinados a salvaguardar la salud de los colombianos sea manejado de manera transparente y pública. Eso lo sabemos. Y que su destino pueda ser fiscalizado por la ciudadanía en cualquier momento. Hoy es oscuro cómo se gastan los recursos de la salud, subrayó el director. La función prevista para la EPS en la reforma es la de ordenar la atención de los pacientes en clínicas, en hospitales, auditar las cuentas y solicitar que la ADRES realice los giros correspondientes, labor por la cual recibirán unos ingresos. La ADRES es el banco del sector salud. Recoge todos los dineros, las cotizaciones de los trabajadores, empleadores públicos, los aportes del gobierno, los aportes territoriales y junta todo ese dinero y paga a las EPS por cada ciudadano. Es un trabajo que viene haciendo desde el 2017, cuando sustituyó al FOSIGA, fondo que antes manejaba los dineros de la salud. Hoy administramos 84 billones de pesos. El año entrante serán 93. Estos son recursos fundamentalmente públicos sobre los cuales el Estado debe recuperar el control. Según el funcionario, la entidad administradora deberá garantizar el adecuado flujo de los recursos y los respectivos controles en salud. Hemos creado una unidad de análisis que permite saber por dónde se está yendo el exceso de gastos del sistema, por qué región, patología, procedimiento u otros factores. Esto para retroalimentar la dirección del sistema sobre cómo tiene que ajustar los sistemas tarifarios y las políticas, afirmó el director. La ADRES anunció día atrás una inversión de 18.500 millones de pesos para optimizar su capacidad instalada y dar un paso hacia la modernización tecnológica a partir de la implementación de un nuevo sistema de planificación de recursos de la mano de Oracle, una de las empresas líderes mundiales en tecnología y consultoría. Con este contrato suscrito, ADRES se pone a la vanguardia en tecnología, mejorando su capacidad de respuesta y eficiencia en la administración de dineros y nos prepara para los retos que tendrá la entidad en un futuro inmediato, afirmó la entidad. Hablamos también de esto en otro Notipetrovsky, que Oracle es la que le lleva la telemetría y todos los datos al equipo Red Bull de Fórmula 1, que también maneja los datos y todo esto de la aplicación de Uber, o sea que no son cualquier inexperto y no son cualquier perico en los palotes. Importante en este artículo esta parte que dice acá ¿qué va a hacer la EPS? Es una de las preguntas que muchas personas se hacen, nos hacemos y también de aquellos. La función prevista para las EPS en la reforma es la de ordenar la atención de los pacientes en clínicas y hospitales, auditar las cuentas y solicitar que la ADRES realice los giros correspondientes, labor por la cual recibirán unos ingresos, se les va a pagar por eso. Ese datico es clave en este artículo que acabamos de leer sobre el tema de la ADRES y que el Estado, es que en donde se ha visto esa grosería.
de que se les gira un dinero y calladitos, calladitos, pero aquí nosotros empezamos la repartición y si nos la quitan, pues hacemos de todo, amenazamos con medicamentos, hacemos lo que sea, pero aquí este dinerito no nos lo van a quitar. Qué tajadota. Por supuesto que eso es lo que hacen. ¿Sabían ustedes que les iban a pagar por hacer lo que dice acá? ¿Que van a recibir también unos ingresos por eso? Continuamos con la salud. Y dice acá que el gobierno solicita a la Contraloría levantar el velo corporativo. En el caso de la EPS Sanitas. Y velo corporativo, yo por acá. Velo corporativo es una expresión alusiva al uso abusivo de la personalidad jurídica de una sociedad, en este caso de una compañía, para evitar o amparar la responsabilidad de sus socios o de otras entidades. Como lo vemos entonces, es el uso abusivo de la personalidad jurídica. Y el artículo habla de eso, levantar el velo corporativo, en el caso de la EPS Sanitas. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, solicitó a la Contraloría General de la República levantar el velo corporativo en el caso de la EPS Sanitas, con el fin de hacer una auditoría forense al uso de recursos y regular la integración vertical de los negocios de la empresa. Queremos saber cómo se están haciendo las transferencias de las utilidades, a dónde va a parar el efectivo, quién es el que se está beneficiando en última instancia, precisó Jaramillo en rueda de prensa. Aparte de todo tienen un velo, ¿no? Vea pues. También le pidió a la Superintendencia Nacional de Salud la certificación para realizar el giro directo de los recursos por parte de la administradora de los recursos ADRES por el no cumplimiento del patrimonio adecuado como está constituido en los planes de desarrollo del actual gobierno y del anterior. Advirtió que si cualquier EPS no cumple con lo estipulado, una certificación nos permite hacer los giros directos para poder controlar la forma como se está pagando a los proveedores, las clínicas y los hospitales. Perfecto. Perfecto. Respaldo a la Contraloría. El ministro explicó que ya el Contralor General de la Nación, Carlos Mario Zuluaga, encargado, ha hecho hallazgos fiscales por más de 1 billón de pesos en las EPS. Por eso recurrimos al señor Contralor. Él está haciendo su función, muy adecuado lo que está haciendo. Ratificamos que es necesario que él continúe. Para el gobierno del presidente Petro, para este ministerio, la ADRES y la Superintendencia de Salud, esto es fundamental, dijo. Denunció que no se puede seguir utilizando los recursos de la UPC, Unidad de Pago por Capitación, para solventar todo tipo de actividades, inclusive las asociadas a servicios que no corresponden a la salud, como el pago de multas. Nos parece muy importante que lo que el Contralor denominó investigación de impacto nacional en los casos de la EPS, Comeva, Medimás y Sanitas se continúe profundizando. Ese es nuestro llamado y también respaldarlo en esa posición, puntualizó. Mensaje a los afiliados de Sanitas, que son 5.888.000 y 965, les digo, no se preocupen, no tienen por qué, el Estado tiene los recursos, los colombianos los estamos financiando, pero las EPS tienen la obligación de cumplir con lo que les corresponde. Ninguna EPS puede dejar de prestar los servicios que les corresponda en el sentido de suministrar no solo los servicios médicos, sino los medicamentos y los equipamientos necesarios, concluyó. En la rueda de prensa, el ministro también manifestó: nosotros entendemos que al sistema de salud hay que darle recursos. Eso es lo que ha querido el señor presidente y eso es lo que hemos hecho. El actual gobierno no solo ha pagado los recursos de manera oportuna, sino que los montos se han incrementado, como es el caso del valor de la UPC, que en 2023 tuvo un aumento del 16.23% en los regímenes contributivos y subsidiados, destacó. Resaltó que el presupuesto pasó de 40.3 billones a 50.5 billones en 2023. De los 50.5 billones de 2023, más de 48 van para el ADRES para pagar la salud, subrayó. El ministro Jaramillo enfatizó que la reforma del sistema de salud radicada en el gobierno del cambio en el Congreso, estos recursos se duplicarán entre este año y el 2026. Repetimos. El ministro Jaramillo enfatizó que con la reforma al sistema de salud radicada por el gobierno del cambio en el Congreso, estos recursos se duplicarán entre este año y el 2026. Otro detallito que hay que tener muy en cuenta y que hay que resaltar, que va a haber más dinero, más incremento del presupuesto para la salud
entre este año y el 2026 se piensa duplicar, que pasó de 50.5 billones en este 2023. Pasó de 40 en el año anterior, en el 2022, a 50.5, y la esperanza es que entre este año y el 2026 se duplique ese dinero. O sea que muy buena esa parte también de la reforma que trae la reforma a la salud, que no se ha resaltado mucho, pienso yo, y es otra de las cosas que se debe dar a conocer por parte de la opinión pública y por parte de las personas que piensan que la salud va a sufrir un detrimento total. Y como aquí en Noti Petrovsky se trata de buenas noticias, pues continuamos con esa línea, porque esa es la línea que nos gusta, es la línea que queremos resaltar. Ayer dije en el Noti Petrovsky, y lo he dicho en varios Noti Petrovskys, ¿por qué aquí en Colombia, en España no podemos tener la posibilidad de un lulo? Lo he visto también, he hablado de que en mi época de universidad, hace muchos años, bueno, no muchos, pero bueno, sí, muchos, hablábamos en la universidad de que siempre las exportaciones estaban fracasadas, las exportaciones en Colombia eran un fracaso por culpa de las vías terciarias, que si la persona cultivaba el lulo o la fruta en su finca, cuando la quería poner en la ciudad tenía la carretera hecha un desastre y esa pobre fruta llegaba allá abajo, era hecha un naco, en fin, y siempre ha sido así. Eso lo escuché yo por allá hace bastantes años, y todavía hasta ahora se piensa hacer algo con las vías terciarias, un tema importante, un tema muy importante en Colombia. ¿Cómo sería la economía de Colombia diferente si esas vías terciarias si tuvieran un mantenimiento, si existieran por lo menos unas vías en condiciones, no esas torochas que tienen que pasar los campesinos, la gente que habita en esas zonas, y nunca, porque se robaron la plata, por lo de siempre. Entonces, en este gobierno hemos escuchado hablar de vías terciarias, en los Petro escucha, en todo lado, Gustavo Petro en campaña, que se iba a hacer de esta forma, que las juntas de acción comunal iban a tener la potestad de construirla, que salió el uribismo a decir, pero cómo les iban a dar y tal, como siempre, oponiéndose a todo, sin fundamentos, sin argumentos, solo por ser un bendito palo en la rueda y más cosas. Pues dice acá otra noticia, y por eso digo que es que son unos infelices estos medios, de verdad. No es posible que no sean capaces ni de meterse. Vean, nosotros somos un medio pequeño en comparación con esos grandes, pero grande en espíritu y grande porque los tenemos a ustedes. Es fácil. Pues sí, lleva su cuento, organizar la historia y tal, pero información hay de cosas que se hacen. Y nada. Ahora que la fiscal Mancera que se quiere quedar, que se va a quedar, ¿cómo que se va a quedar? Olvídese que se va a quedar. El 23 tenemos, aquí está marcada la audiencia y todas esas cosas. No, vea lo que está pasando. Que INVIR, la nueva entidad encargada de mejorar y mantener 27.000 kilómetros de red terciaria. Esa va a ser la entidad. Ahí tenemos imágenes. Dice acá en esta imagen, Colombia cuenta con cerca de 150.000 kilómetros de red vial terciaria, los cuales esta administración aspira a invertir unos 30.000 kilómetros y quedaría un faltante grande de 150.000 a 30.000, quedaría un faltante de 120.000 kilómetros. Eso es un grave problema que se tiene que solucionar en Colombia. El gobierno nacional creó el Instituto Nacional de Vías Regionales, INVIR, entidad adscrita al Ministerio de Transporte que se encarga de la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias del país. La nueva entidad se ocupará de la red vial terciaria nacional que, de acuerdo con un estudio del Departamento Nacional de Planeación, aunque no está actualizado, podría ser unos 150.000 kilómetros, de los cuales el Instituto Nacional de Vías INVÍAS tiene a su cargo cerca de 27.000 kilómetros. La nueva entidad nació por el decreto 1961 del 15 de noviembre del 23, expedido por Gustavo Petro, el presidente, en virtud de las facultades extraordinarias que el Congreso otorgó al presidente en la Ley 2294 del 2023 que promulgó el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el INVIR no reemplazará a INVÍAS. Tenemos un régimen de transición previsto en los artículos 36, 37 y 38 y 39 del decreto 1961. Vamos a ir suprimiendo funciones de otras entidades, en especial de INVÍAS, para llevarlas hacia el INVIR, que ahora contará con los funcionarios de la Subdirección de Vías Regionales, que era del INVÍAS, explicó María Constanza Ali Castro, viceministra de la Infraestructura del Ministerio de Transporte. El INVÍAS
seguirá con su misión. La red vial no concesionada, que administra 10.000 kilómetros de vías nacionales, se encarga del dragado de puertos, dragado de ríos, temas marítimos, etc. García explicó que el Banco Mundial apoyó la estructuración y la formulación de condiciones para crear la nueva entidad, que trabajará de la mano de los gobernadores, alcaldes, las juntas de acción comunal, los consejos comunitarios y cabildos, a ponerse a trabajar, porque lo que necesitamos es que Colombia también arreglen las vías terciarias. Eso es un tema importante para la economía, para el desarrollo, para el cambio de nuestro país. Ahí mucha gente quedaría contenta, porque todos sabemos, todos hemos ido, todos hemos paseado por alguna trocha de esas, y es increíble, y años, y años, y años, y ahí sigue el mismo hueco, la misma trocha. Eso se notaría, lo notaría el país, eso lo agradecería el país, eso tiene que ser un punto objetivo y claro. Estoy seguro que muchos campesinos, muchas poblaciones que se les arreglen sus vías, darían gracias al gobierno y gracias a que sí se puede hacer las cosas de otra manera. Así que ojalá este punto de las vías terciarias tenga la importancia que merece, tanto para las poblaciones, para la economía, para las exportaciones, como lo hemos hablado aquí. Entonces, esta noticia me gusta bastante. Ojalá sea una entidad firme, seria, que bien vigilada, que no vayan a robarse la plata, como siempre ha pasado, y eso es lo que no queremos más. En la actualidad el país cuenta con cerca de 18.000 kilómetros de vías nacionales que seguirán a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y Envías, mientras que las vías secundarias, cerca de 45.000 kilómetros, estarán a cargo de las gobernaciones. Las vías terciarias, de las cuales alrededor del 90% están en mal estado, 90%, y si le digo hasta más, forman parte de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. La meta, dijo la viceministra, es invertir 30.000 kilómetros en esta administración para garantizar su transitabilidad. ¿Qué más? El INVIR se va a especializar en atender las vías terciarias, caminos regionales, bajo el esquema del Estatuto de la Contratación, aunque la norma le permite la contratación directa cumpliendo con los principios de ley para facilitar el trabajo con organizaciones sociales como Caminos Comunitarios para la Paz. En fin, a orquestar todo esto para que funcionen. El INVIR anuará esfuerzos con alcaldías, gobernaciones, importante esto, alcaldías y gobernaciones, entes públicos y privados, dijo la viceministra. Además tendrá un oficial de cumplimiento designado por la presidencia, un programa anticorrupción. Eso es lo que no queremos ver. Corrupción, y un consejo directivo encargado de definir y expedir el manual de contratación. Esperamos que estas nuevas decisiones runden de mejores oportunidades de vida para todos los habitantes de sectores rurales que han tenido menos, por no decir nada, de oportunidades en este tema, agregó Mercedes Gómez Villamarín, directora general del INVIAS. La directiva señaló que buena parte de la infraestructura de red secundaria pertenece a las gobernaciones y de la red terciaria a los municipios, pero el gobierno nacional las ha apoyado con inversiones anuales por un billón. A ver, entonces, alcaldes, gobernadores, los alcaldes que no están de acuerdo con el gobierno, que no son de la línea política y que hacen parte de la oposición, pues en este tema se van a tener que entender. Se van a tener que entender por el bien del país, por el bien de las comunidades, por el bien de la economía, que esto no vaya a ser ahora una oportunidad en los alcaldes opositores al gobierno, que se terminen desviando los dineros para otros lados. En fin, mucho cuidado con esto. Excelente que haya algo de anticorrupción, que se busca un oficial de cumplimiento designado por la Presidencia de la República, un programa anticorrupción. Eso está muy bien, y un consejo directivo encargado de definir y expedir el manual. Que esto no vaya a ser un tira y afloje con el presidente para joderle, perdóneme la palabra, el gobierno, para dañarle las ideas y los nuevos proyectos. Esto no vaya a ser, no se preste para eso. Ojalá así sea, y los gobiernos que son afines al gobierno, las gobernaciones, pues a invertir, a estar pendientes. Se necesita inversión pública con tanta necesidad que hay en Colombia para que se reactive la economía, para que se creen puestos de trabajo, en fin, para todo esto. Buenas noticias. Y como de buenas noticias se trata, pues continuamos con buenas noticias. Claro que sí. Vea, otra. MinSit invita a empresarios a invertir en turismo, agroindustria y energías renovables
en Colombia. En Colombia hay enormes posibilidades de invertir, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, al mencionar el completo portafolio de proyectos en los que ha trabajado no solo el gobierno del cambio, sino las agencias de inversión de las regiones del país. El anuncio lo formuló durante la instalación de Colombia Investing Summit, la principal cumbre de inversión extranjera que organiza ProColombia. En esta cumbre participan 750 representantes de inversionistas internacionales, empresarios colombianos y entidades de apoyo interesadas en explorar las oportunidades que ofrece nuestra amada Colombia. La invitación a invertir en los distintos proyectos que ofrece Colombia apunta a sectores productivos como el aeroespacial, el automotriz, el turismo, la agroindustria, las energías renovables, entre otros. La inversión que el país necesita debe incorporar tecnología, transferencia de conocimiento, impulsar y hacer equilibradas las cadenas de valor para nuestros empresarios, para nuestras pequeñas y medianas empresas, dijo el ministro Umaña. También destacó la estabilidad macroeconómica del país como una condición positiva para realizar inversiones a largo plazo. No tenemos el menor riesgo sobre la estabilidad macroeconómica porque existe el compromiso de no tener déficit de tendencia hacia la disminución y la política monetaria es absolutamente responsable. Reconoció que Colombia es consciente de que tiene que acelerar su inversión pública y lo está haciendo, fundamentalmente en vivienda, infraestructura, conectividad y transporte. Le dimos ahora vías terciarias, ahí hay que invertir billete. Hay 4 variables en las que todos deben estar seguros, puntualizó Umaña. Primero, Colombia tiene futuro. Segundo, trabajamos para la sostenibilidad. Tercero, nos la jugamos por la humanidad y por nosotros mismos. Y cuarto, somos el país de la belleza. Y somos el país que al tiempo logrará la paz económica, la paz social y la paz ambiental. Logrará el desarrollo en confluencia con los inversionistas, concluyó. La inversión nacional habla aquí. El alto funcionario también les habló a los inversionistas nacionales y les dijo que Colombia necesita de su confianza, de sus inversiones. Si es verdad esto del mediano y largo plazo, también es verdad que los inversionistas nacionales no pueden seguir manteniendo sus ahorros debajo del colchón o en los bancos. Se debe recuperar la confianza para que haya una mayor producción local, afirmó. Se la tiene que jugar por el país, que es de ellos. Esos inversionistas son los que llevan 100 años aquí, son los que tienen que recuperar la confianza de que sus inversiones no tienen que retenerse porque mañana es tarde para incorporarse al mundo productivo, les dijo. Increíble, ¿no? Tienen guardada la plata en el colchón con tal de la intención de desacelerar economía y que todo esto le afecte al gobierno, y nos afecte a todos. Pero pues entonces el gobierno da el ejemplo, a invertir, vías terciarias, todo lo que hay que hacer. Entonces pues se necesita esa inversión, lo hemos visto en varios notipetrovskis, hasta el ministro Campo dijo, se necesita que se invierta el dinero, buscar también diferentes tipos de exportaciones, nuevos productos, nuevas fuentes de exportación. Yo lo he dicho, aquí a España, traigan lulos, por favor, traigan, no pulpas, o sea, es que la pulpa carísima y congelada, trasnochada, eso, no, la fruta, acá se ve mucho en las tiendas, en los barrios, se ve mucho la frutería. La frutería es como el fruver en Colombia, pero pequeñitas. Y muchas veces son administradas por pakistaníes, marroquíes. Espérenme, paso acá grande con mi nuevo aparatico. Y se ve mucho el chismerío, la comidilla, las señoras hablando y y habla la colombiana con la española y por aquí se mete la ecuatoriana y por aquí aparece la ucraniana y el señor que les vende pakistaní. Eso es un cuento. Ahora, en ese espacio, Colombia, tenemos la maracuyá, tenemos el lulito, tenemos el tomate de árbol, hermano, unas guanabanitas. Ahí en ese rinconcito, así. Y otro que haga un negocito que diga ensalada de frutas. Así, con quesito ralladito, con la bolita de helado, como la venden en Colombia, aquí. Téngalo por seguro que se llena. Yo lo he intentado hacer, claro, hasta el cholao, lo vemos, pero el cholao, otra y de otra. Ese cholao, aquí en verano, se llena, pero el problemita de la importación. Y lo que digo, la pulpa no es lo mismo. Esa pulpa ha viajado, reviajado, hasta que llega aquí a Málaga tiene que ir. No sabe lo mismo, uno trata de comprarla, le dan bloque ahí congelado de pulpa de mora, de pulpa
No es lo mismo, ustedes saben que no es lo mismo, no es como la frutica fresca, la frutica así, una guanabanita, comérsela así, aparte el juguito, comérsela así. Ay, ay, ay. Recuerdo en Cúcuta unas guanábanas así de grandes, que una vez viajamos con mi mamá de Cúcuta a Bogotá y llegué con la guanada, se me magulló un poquito, la pasé y se me cayó y de todo, pero me la había regalado la tía y me, oiga, qué guanabanota. Entonces todo eso aquí como se añora. Sería una muy buena tendencia para una buena forma de inversión y de emprendimiento. Vea, volvamos aquí que estoy feliz con mi nuevo aparatico. Mire lo que dice acá, ya para ir cerrando el Noti Petrovsky. En los próximos días será el nombrado el reemplazo del corrupto y mediocre registrador Alexander Vega. Debemos estar atentos o nos vuelven a hacer conejo. Pilas con esa noticia. Ya como les digo, cerrando el Noti Petrovsky. Pilas con esa noticia, vamos a ver a quién va, a ver quién nos meten ahí, no sea que nos meten gato por liebre, ahora con todo esto que viene también las elecciones, en fin. Estamos en época de que el gobierno actúe de una manera audaz, más audaz de pronto, en comunicaciones, con todo este tema de la inversión, con todo este tema seguro que Colombia va a salir. Todo esto que está pasando y de pronto la desfavorabilidad que en este momento pues la hora del té no es lo importante, porque sabemos quiénes son las encuestas que realizan eso, pero sí es importante que tengamos por lo menos una garantía de lo que votamos no nos lo van a robar. Vea lo que pasó en Bogotá, por nombrar un caso, y callados, no pasó nada. Ahí está, quedó el tipo ese, metro elevado, en fin. Nos metieron gato por liebre con muchos casos denunciadísimos de corrupción y de fraude, supuestamente fraude electoral. Entonces, eso quería también mostrarles. Vuelvo aquí, soy feliz con mi nuevo aparatico. Quiero traer esta imagen porque la verdad viene bien. Dice Nicolás Alcocer Petro, el hijo de Gustavo Petro. La sonrisa que ningún inescrupuloso violento y con falta de cultura te podrá borrar. Sigue cumpliendo tus sueños de ser futbolista. Es que la niña, habla de Antonella, la niña, ella quiere ser futbolista. Ella siente el fútbol como una pasión. Qué miserables. Pero tiempo al tiempo, y ayer ya vimos también en la columna quiénes fueron los que estaban ahí chiflando. Merecidos, infelices, cobardes, como les dijo el propio Gustavo Petro. Y se fue la niña entonces a su estadio, ponle cuidado a lo que dice acá. Con la misma pasión que ve los partidos, enséñales que fútbol es de todos, miserables que hacen el deporte. Se vive en paz, sea cual sea la ideología. Te amo, mi chiquita, le escribe Nicolás Alcocer, y vean esta imagen. ¡Ja! Y aparte, azul, azul, azul. Genial, genial, genial. Bien, se gozó su partidito, Millos ganó. Entonces, pues bien, por Antonella, muestro la imagen porque la hace pública Nicolás y es bueno para que todos la veamos también sonriendo, porque no queremos verla como lo que pasó. Y vuelvo y hago ese llamado, la selección Colombia no puede ser tomada como un fortín político. Mal estos jugadores también que no se manifestaron en contra de esto que había pasado. Listo, ya sabemos también en muchos cómo actúan, simplemente los podemos juzgar por sus actuaciones deportivas, porque como personas, muchísimos de ellos dejan mucho que desear, pero ese no es el tema. Eso sería un tema para Colombia con C Sports, que me encantaría tener un espacio de deportes. Pero linda la imagen, y así es. Decía que no puede tomarse la selección o esto de la casa de la selección como un fortín político. La selección tiene que rotar por todo el país. Hay muchos estadios en capacidad de recibir un juego de la selección, como lo hacen diferentes países. Pongo acá en España. Acá en España la selección se la llevan a todas las regiones. Pues acá hay grandes estadios, pues hasta clubes de segunda división tienen unos estadios magníficos. Pero en Colombia hay estadios donde se puede también rotar la selección. No puede ser esto que pase y siga pasando. Ya hemos visto varias imágenes. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Y aparte es la gente que vimos también cuánto pagaban por esa boleta, ¿no? Pagaban buen billete por una entrada para este partido. Entonces, me alegra esa imagen. Bien. Y bien que es azul. Perdón, alguno por ahí. Y cerramos el Noti Petrovsky. A ver, ¿qué hacemos? Pongamos el video antes y después sí me despido. Sí, o me despido y pongo después el video. No, pongamos el video y después me despido. Vamos a verlo inmediatamente. Vuelvo aquí a mi juguetico. En el año 2022, 80,000 bonaerenses fuimos a las urnas para votar por la propuesta de cambio del actual presidente Gustavo Petro. Hoy
estamos sorprendidos de cómo esa promesa de cambio que el presidente nos manifestó durante la campaña empieza a moverse, pero nos ha dejado impresionados. Lo que les voy a contar es de gran preocupación, pero de gran preocupación para la derecha. Resulta que este año precisamente el gobierno obtiene unos locales comerciales a través de la Sociedad de Activos Especiales del Estado, y esa obtención de esos locales comerciales hizo que se adelantara todo un proceso nunca antes visto en la historia de Buenaventura. Hoy la mayoría de esos locales empiezan a estar en manos de artesanos que gozan de mucho reconocimiento por su gran trabajo territorial y social, de organizaciones juveniles, de organizaciones sociales y de gente que trabaja en todo lo que implica el poder popular, que hoy tienen la oportunidad histórica por primera vez en la vida de tener del Estado no bienes que se fueran a manos de congresistas o de familiares de políticos, sino de la sociedad, de esa sociedad que se levanta y que viene de la pobreza. Pero eso no lo es todo. Como un tema histórico nunca antes visto, Buenaventura estaba acostumbrada a que sus liderazgos tuvieran que movilizarse exactamente hacia los hoteles 5 estrellas que están ubicados en la parte céntrica de Buenaventura, y que no fueran a otros lugares, y tenían que ir los liderazgos entonces a buscar una oportunidad para acercarse a los funcionarios de alto nivel. Ayer, de forma histórica para Buenaventura, y creo que también para gran parte del país, la directora del Departamento de Prosperidad Social vino directamente hacia donde estamos las organizaciones, y en una reunión privada logró reunirse con un número considerable de procesos, prácticas organizativas que llevan toda su vida trabajando para que Buenaventura sea mejor, al punto que gran parte del trabajo que estas entidades hacen, que estas organizaciones hacen, es la que hacen posible que hoy la realidad de violencia no sea peor a lo que podría ser si estas no trabajaran en territorio. Y sin mandaderos, sin nadie que hiciera nada, sin nadie que tuviera que dar la orden, llegó Laura Sarabia directamente hacia la sede de la Corporación Elegua Comunicación, Acción y Producción, que es la organización nuestra, y allí pudimos sentarnos con esas organizaciones a pensarnos una ruta de trabajo articulado para el próximo año, para que pudieran por primera vez fortalecer procesos de base que lleven desde sus propias manos y procesos organizativos al Estado más cerca de ellos, cosa que históricamente nunca, pero nunca había pasado en Buenaventura. Y es importante también cerrar con esta última nota que me parece valiosísima y del por qué no me arrepiento de haber votado por Gustavo Petro. Resulta que por lo regular en Navidad las comunidades se les abandona, las comunidades no saben del gobierno ni antes de Navidad, ni en Navidad, ni después de Navidad. Esta vez, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, identificando los territorios donde más violencia ha existido, está conectando directamente con las organizaciones de base que están dentro de esos territorios. Adivinen para qué. Para avanzar en una estrategia que se llama Una Navidad en Paz, que significa que las mismas organizaciones de base, las que la gente conoce, las que trabajan por la gente, las que tienen de buena reputación y buen reconocimiento allí en el territorio por su ardua e importante labor, van a tener la oportunidad de llegar a sus comunidades o llevar el Estado a sus comunidades a través de un ejercicio importante que va a hacer el Estado directamente a través de estas organizaciones de base. Cuando hablamos de cambio, el cambio significa que dejemos de creer que solamente los grandes licitantes que estaban allá sentados en Bogotá tenían la experiencia para poder hacer un ejercicio acá en nuestro territorio que desconocían y al cual solo venían para ejecutar recursos del Estado, y una vez lo hacían desaparecían como si nada les importara. Precisamente no les importaba absolutamente nada. Hoy, por primera vez en la historia de Colombia, los procesos de base, en lo que poco cree el Estado, a los que poco acompañan, pero que trabajan arduamente, tienen la oportunidad concreta, directa, de llevarle el Estado a sus comunidades a través de apuestas importantísimas y más en el marco de la paz. Esto nunca en la vida de Colombia había pasado, y lo resalto porque seguramente en algunos momentos he resaltado cosas en las que considero que hay que mejorar,
pero considero que estas son de las cosas, de las acciones que deben hacerse visibles en Colombia, porque hoy el Estado ha dejado de estar en las grandes empresas licitantes de los funcionarios públicos, de sus familiares, de los congresistas, para bajar allá al pueblo, con la misma gente del pueblo, con las expresiones organizativas de la misma comunidad, que llevan años y no dependen de política, sino que trabajan por su comunidad y hoy están teniendo la posibilidad de acercamiento, de fortalecimiento de cara a poder desde su propia comunidad brindarle oportunidades. Nunca antes había pasado y ojalá este tipo de cosas fueran noticias. Ni el uribismo, ni el santismo, ninguna de esta gente había hecho eso, que hoy yo lo mido como de gran valor y de gran envergadura para Buenaventura, porque va a permitir directamente un fortalecimiento de organizaciones que fortalecidas desde su dinámica de trabajar y de hacer, van a continuar en el tiempo, haciendo lo que siempre han hecho, y es trabajar para que Buenaventura se convierta en un lugar totalmente diferente. Eso hay que rescatarlo y es súper valiosísimo. Qué alentadores esas palabras por nuestra Buenaventura, que también, Ave María, cuánto ha sufrido Buenaventura, violencia, 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 violencia. Saqueo, saqueo también, la gente necesitada y allá un puerto y, mejor dicho, como siempre, una región que debería ser próspera con todo lo que le ha dado al país, ¿no? Abandonada, allá su suerte en una espiral violenta que lleva desencadenada desde hace tantos años y que todos hemos visto y no, nunca se ha hecho nada. Pues esa noticia es una noticia excelente. Hemos visto ya también Ronald Rentería, es el muchacho, este activista, este líder. Ya hemos visto también la otra propuesta que le hicieron a Gustavo Petro, que era ese picadito, ese partidito, ese picadito ahí por la paz en Buenaventura, que lo está invitando un mismo el presidente de una de esas escuelas de formación deportiva, que hablaba del deporte como base del cambio, que también es algo que se habló mucho en campaña y que necesitamos que también se ejecuten centros de alto rendimiento con personas capacitadas para dirigirlos y buscar esos talentos, enseñarlos, pulirlos, porque diamantes en Colombia es lo que hay, en la disciplina que sea, no solo en fútbol, en atletismo, incluso con conocimiento lo digo, en carros de competencia, motos, todo eso hay unos talentos impresionantes, pero nunca han tenido el apoyo. En tenis también, allá hay talento, en Bucaramanga hay muchísimo talento, pero muchas veces se quedan. Una vez me pasó que mi hijo practicaba tenis y un profesor diciéndole que es que aquí lo que podían hacer en Colombia era estudiar para ser profesores, que llegar allá era muy difícil. Así, ese día me molestó bastante porque no puede ser que se generara una mentalidad y decía, pero eso es que somos realistas. Pues sí, en parte tiene razón el realismo de que no hay apoyo, no hay nada, pero esa mentalidad de que solamente podemos ser profesores, ver tenis con tanto talento y no ha habido una estrella consagrada en el tenis. En Colombia hay muchísimo tenista bueno, y no solo en Bucaramanga, en el eje cafetero, en Cali, las escuelas de tenis de Cali, los clubes que tienen y todo esto, pero termina siempre con la rosca, el papá. Por allá una vez también me pasó que llegó el papá traqueto de uno y con escoltas y todo en un torneo de tenis y así se manejan las cosas. Entonces, desafortunadamente eso pasa. Entonces, lindo ese liderazgo que asume Ronald Rentería por una Navidad en paz, que aquí también lo hemos dicho. Vamos a ver en qué campaña nos podemos vincular. Si alguno de ustedes tiene alguna idea, hagamos algo por esos niños en Colombia, por esa niñez en Colombia, para poder llevarles una Navidad distinta, ayudarles que también el cambio sea parte de eso, de ver que pueden tener una Navidad distinta, un juguetico, algo que se les pueda regalar. Y más que todo eso, más que juguetes, algo ocasional, que sí, a uno de niño no le importa si tengo futuro o no, ellos vienen con su presente, un juguetico. Y aparte de eso, pues obviamente por parte del Estado, del gobierno, se le ofrezcan oportunidades a ese niño para que pueda disfrutar de sus juguetes, de su niñez, también teniendo una educación garantizada. Hola, es que es ser uno comunista, pensar en eso, de verdad que qué miserables muchas personas en Colombia, pero vamos a ganar, somos muchos más. Entonces, pues con esa idea de Navidad en paz, de fútbol por la paz, de Vimos a Antonella disfrutando de su buen partido y podemos vivir en paz, podemos cambiar, hombre, muchas cosas son lentas, son procesos lentos, pero se tienen que lograr. Y como lo dije al principio,
tenemos que ponernos todos a continuar con ese legado que nos dejaron esos muchachos, los desaparecidos, los que no están, los que murieron en manos de este Estado asesino que los mató así, sin más. Y aquellos que están detenidos también no los olvidamos y esperamos también que el nombramiento de ese fiscal acabe, de esa nueva fiscal. No estamos diciendo acá que tiene que haber justicia, porque muchísimos son muchachos bien que están encarcelados, acusados de terrorismo, sus familias amedrentadas también por esas acusaciones que se han hecho. Muchachos que no tienen nada que ver con esto, que simplemente salieron a buscar estudio, comida. Nunca se me olvidará ese caso que creo que fue con el señor del Canal 2, Tejada, que en una manifestación, en uno de esos enfrentamientos que tenían, le decían a un muchacho: oiga, vaya y descanse, que nosotros ya hacemos la ronda, la guardia, digamos, porque estaban cuidando la olla comunitaria. Y el muchacho le dijo: no, hermano, yo para qué me voy a la casa si es que en mi casa no hay nada que comer, aquí por lo menos puedo comer. Y así habían muchísimos casos de esos muchachos que asesinaron, de esos muchachos que desaparecieron, de esos muchachos que están ahora detenidos. Entonces, por ellos, por nuestro país, vamos para adelante, para atrás ni para coger impulso, porque Colombia merece que luchemos por ella. Así que no nos vamos a detener. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales, por supuesto, desde la distancia, como siempre. Millones y millones de gracias. Y nos vemos en la próxima. Recuérdalo, esto es Colombia con C de cambio. Aquí mostramos las noticias reales, noticias diferentes, noticias que tiene que enterarse la gente, porque Colombia cada día está cambiando. No nos olvidemos. Chao.